Vamos entonces a continuar en el punto número 2, hedonismo, el placebo, la droga del placer. Aquí repasamos la frase, notemos claramente que siempre el maltrato proviene de una posición de autoridad espiritual o religiosa, o sea, se puede ser abusado por alguien que no tiene verdadera autoridad espiritual, pero quiere ser percibido como quien tiene poder y autoridad, y así tener lugar de influencia. Tienen que anotar estos dos versículos. Gálatas 3:1. Pablo está un poco molesto, no solo asombrado porque se habían movido fácilmente. Vamos allí a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pablo realmente está impresionado. Había dicho en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la verdad, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente, dice Pablo. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 3, Pablo realmente está impresionado. Y yo le voy a contar un poquito en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice así. Oh Gálatas insensatos. Ojo con esta palabra, traducida en muchas versiones como tontos. Hay versiones antiguas como la de Pratt que dice estúpidos. La versión antigua hecha en Londres, de Torre de Amat, creo que es Torre de Amat, dice, oh Gálatas sin seso. Muy bueno. Realmente pueden buscar eso por internet en las versiones. Sin seso. Pero Gálatas insensatos, carentes de sensatez, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó, como está en un tiempo aoristo primero, indicativo activo, es una palabra que en el griego, al tener el tiempo aoristo, es un tiempo puntual. La palabra griega es evaskanen. Y lo que quiere decir es una palabra tan adornada, tan fingida, ingeniosamente inventada, mala, por supuesto, ¿no? Que deja a la persona de boca abierta. Y cuando una persona queda de boca abierta, ingresa cualquier cosa. Una vez que en los primeros 6-7 minutos el predicador logra controlar las masas diciendo haga esto, grite esto, dígale a su hermano esto y haga esto otro aquí y allá y cante aquí y haga esto y pase al frente y yo le oro y aquí, y hay un montón de cosas que después es fácil decir cualquier cosa y la persona ya está predispuesta a escuchar, a recibir como gran palabra de Dios. Ahora, estos Gálatas, cuando Pablo pregunta en esa pregunta retórica, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos, y acá viene el golpe fuerte, Jesucristo fue ya presentado. La palabra griega ya presentado es exponer claramente con carteles. Esa es la idea griega. Quiere decir que ellos tenían muy claro el concepto de Cristo, sin embargo, se dejaron mover. La fascinación no recibe oposición. Volvemos a 1 de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu. Quien está fascinado no prueba. Quien ha creído no prueba. Me ha pasado reiteradas veces tratar de decir, pero ¿escuchaste lo que dijo? Vino uno a Montevideo a hablar del purgatorio. Bueno, dijo una barbaridad de que Cristo venía en una nave nodriza. No, estamos mal. Estamos mal y que avisen un poco porque estamos mal. En una nave nodriza. Ya al decir eso uno dice, debe ser un chiste. Vamos a ver cómo sigue el chiste. No, era una prédica. Y dijo que los cristianos que se mataban no iban ni al cielo ni al infierno, iban a un lugar intermedio. Y yo dije, eso es purgatorio. Y yo digo, pero ¿a qué lugar intermedio? ¿Qué le ponen allí? ¿Qué son 20 años de purgatorio? Estaba diciendo, pero una barbaridad de este hombre, que había el cielo, estaba el infierno, pero también un lugar intermedio, que aquellos que no eran ni muy buenos ni muy malos, que toda la vida habían sido creyentes, pero a lo último fallaron, iban a esa piecita con un examen final. Pero mal. Y usted dice, pero ¿de dónde se escapó? No, vino a una iglesia muy grande de Montevideo y 800 personas decían amén. Y yo tenía un alumno en clase
que me empezó a decir, pero fue impresionante, y lluvia de oro, y que la nave nodriza. Yo dije, no, enloqueció también. Y yo dije, pero hermano, ¿usted escuchó lo que dijo el predicador? Pues yo sabía lo que había dicho el predicador, porque en aquel entonces tenía los cassettes de 60, y él me decía, no importa lo que dice, o lo que dijo, lo que yo viví en ese culto fue tremendo. El tipo estaba fascinado. La fascinación, Evaskanen, no recibe oposición, ni escudriñar, ni nada. Solo quien quedó fascinado defiende. Por eso Juan aclaró y dijo, muchachos, no crean. Primer punto, no crean. Y después prueben a ver si es de Dios. Y por ahí probás y resulta que la palabra es de Dios. Pero primero hay que no creer. Los grandes problemas en América Latina ha venido por la credulidad. No por no creer, por la credulidad. Viene fulano, dice 4 cosas que impresionan, que es el tiempo de Dios para Uruguay, que Dios hará grandes cosas y bla, 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 bla. La gente queda contenta porque es lo que quiere escuchar. No se olviden que la Biblia lo ha advertido, se amontonarán porque quieren escuchar cosas. Quieren escuchar cosas halagüeñas, buenas. La gente está cansada, tiene problemas. Vamos al culto a escuchar cosas lindas. Hedonismo, droga del placer. Para colmo, hay un grupo de personas que son especialistas en decirte lo que vos querés escuchar. Especialistas. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La palabra de Dios no siempre es una palabra que vos decís, qué lindo, qué preciosa, cómo me ministró. A veces no te ministra, a veces te pega en la nuca. A veces te corta un pedazo de tu vida. A veces te está redarguyendo de tal manera que no podés estar de pie por el peso del pecado, porque la palabra es la que redarguye de pecado, convence, redarguye. El verbo es elegmón, que quiere decir convencer con argumentos sólidos y fuertes, que son los únicos que están en la palabra de Dios. Pero hoy estamos en este sistema que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bueno, estamos leyendo entonces, la idea es siempre tener entretenidas a las personas para que ignoren las necesidades reales y básicas. Si alguien se pone a estudiar, a muchos predicadores y muchos pastores y profetas y apóstoles no le va a gustar. No le va a gustar porque sabe lo que se viene. Sabe lo que se viene. Entonces, seguimos leyendo y dice, y así se les puede dar los placebos, en forma de respuestas rápidas, muy rápidas, y fáciles, fórmulas para prosperar, confesar, profecías, hay cuántas cosas. Me llamó uno de Córdoba hace un tiempo atrás, un pastor de Córdoba, Argentina, y me dijo, Héctor, una profeta de Estados Unidos que vive en Estados Unidos te levantó el video que vos habías hecho para internet del Evangelio de la avaricia. Y ahí yo prendí a fuego, bien, algunos traficantes de fe que te dicen cuántos tienen $1.000, $500, vos tenés 20, correte que no te quiero, y estas cosas. Entonces esta profeta se enojó y me levantó el video, me lo denunció. Yo dije, ¿cómo hago ahora? Dice, quédate tranquilo, ya lo puse de nuevo. Ahora, ¿por qué tenés que levantar un video que apareces vos? ¿Qué dijiste de malo que sacás el video de una prédica que subiste a internet? Si es una prédica, ¿por qué la vas a sacar? Porque yo lo que hice fue poner la prédica en el taller para mostrar cómo estas personas roban y despluman a las personas, tocando los sentimientos, las emociones, y teniendo esta gran habilidad, con ese poder sutil de abuso de autoridad, diciendo Dios le va a bendecir, Dios va a hacer esto y esto otro. Y el otro menciona y hace alusión que María tenía empresa de venta de vino y que Jesús le multiplica el negocio a María en 180 grados, porque son 6 tinajas por 30 galones, son 180, y entonces uno dice, no, pero enloqueció. No enloqueció. El propósito es sacar plata, entonces dice, traiga. ¿Sabe por qué Jesús multiplicó el negocio en 180 grados? Porque llenaron las tinajas hasta arriba. Traiga su ofrenda hasta arriba. No venga con $20 porque usted es un pichicome gospel. Usted ha caído en la desidia gospel. Traiga y llene hasta arriba. Y uno dice, ¿qué hay que hacer con esta gente? Ahora, yo cada vez que veo eso,
me estimula a predicar más en las iglesias donde estoy pastoreando, en el seminario donde estoy enseñando, en los talleres con mi vecino, y muestro la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a convencer, redarguir, y es la que va a salvar las almas. Entonces hay que seguir trabajando. No nos achiquemos porque unos cuantos locos sueltos andan por el mundo. No, hay que seguir con todo. Estos te profetizan grandes cosas. En el mes que viene, cuando veamos este taller, infiltración de enseñanzas extrañas en la iglesia de hoy, yo voy a mostrar algunas profecías de algunos personajes que han dicho barbaridades, pero barbaridades para Uruguay, ¿no? Porque han profetizado para Uruguay, lo han hecho en Montevideo. Nunca jamás se cumplió nada. Ahora, no tienen la cortesía, la amabilidad, lo de ser caballero, de decir, yo me equivoqué y dije algunas cosas. No. Al contrario, ellos siguen y siguen y la gente sigue corriendo atrás, sigue corriendo atrás. Mucho cuidado con esto. Jerarquismo gospel. Bueno, acá es donde se genera una paranoia espiritualizada. Mire qué interesante esta paranoia espiritualizada. La palabra paranoia o la paranoia es un conjunto de perturbaciones, así dice la medicina. Yo no soy médico, pero así dice la medicina. Un conjunto de perturbaciones mentales que provocan un estado de delirio en la persona y que se caracterizan por ideas, ilusiones fijas. Y ahí viene la paranoia espiritualizada con este jerarquismo gospel espiritual de querer tener el grado más grande. Jesús le dijo, vuelvo a repetirlo, Juan 20, vayan y digan a mis hermanos. Que nadie nos quite el privilegio de seguir siendo hermanos del Salvador del mundo. Obediencia, sometimiento, sujeción. Yo soy el mandamás, ¿entendido? El que tiene la unción. En los sistemas abusivos, pongan atención en esto. Los líderes estarán preocupados acerca de lo que la gente hace bajo una fórmula que se lee. Lo que haces es igual a lo que mereces. Cuando los líderes preguntan al miembro qué hace, en qué trabaja, cómo gasta su tiempo, no es porque quieren considerarlos y tratar de ayudarlos, sino para decirles frases como: no trabaje tanto, Dios va a proveerle si sirve a la iglesia y a la casa del pastor, más de lo que sirve a su trabajo secular. Hoy de mañana había en el taller, que es el mismo taller, pero lo dimos de mañana, a las 9 de la mañana, un hermano dice: hermano, ¿puedo decir algo? Entonces, brevemente contó su testimonio y dijo: yo era de los que trabajaba de lunes a lunes. Que culto en la mañana, que monte oración a las 6 de la mañana, que célula acá, que allá, que a tener el anexo, separado de la esposa. Entonces no tenía tiempo para trabajar en lo secular. Y estaba empobreciendo. Y él dijo hoy de mañana: vos estabas, Ángel, vos estabas, el hermano que estaba al lado tuyo. Ángel le gustó tanto el taller en la mañana que vino en la noche. Lo trabajé psicológicamente con poder sutil para que viniera en la noche. Y vino por una cobertura de chocolate. Bien, y el hermano lo escuchó a Jorge, otro hermano que decía, estamos con mucha carencia, mucha carencia. Es que no había tiempo para trabajar. Y él tenía que trabajar en lo secular para mantener la casa, la esposa y los hijos. Y dice, no teníamos dinero. Cuando me di cuenta de este sistema abusivo, me fui a otro lugar y empecé a trabajar y empecé a prosperar y a tener las cosas. Y podía servir a Dios. Todo un equilibrio. Servir a Dios es lo más lindo que nos ha pasado. Darle a Dios es lo más lindo que nos ha pasado, porque el concepto cristiano es dar siempre. Es dar. Estar sujeto a las autoridades nos cuida, nos protege. Acá hay hermanos que son miembros de la iglesia donde yo pastoreo. Y me han escuchado también los alumnos que hay acá del seminario. Siempre digo, el día que predique una herejía, se pone de pie y me dice: Héctor, todo bárbaro, aceptamos las recetas de cocina, pero no estás predicando lo que dice la Biblia. Y a mí eso me da una seguridad de que ustedes no me están vigilando, me están cuidando.
Porque esa es la idea, que yo tenga a alguien al lado para que me ayude, para que me diga, mira Héctor, me parece que esto no es así, vamos a ver el texto bíblico, necesitamos tener a alguien al lado. Pero el que está con el poder sutil de abuso de autoridad no quiere tener nadie al lado. Si alguien pintó lindo, lo mandamos de misionero a quién sabe dónde, porque hay que sacárselo de encima. No, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad. Yo como pastor lo estoy. Como director del Seminario Bíblico de Fe, también estoy sujeto a lo que es la comisión directiva. No mando yo, no manejo la plata yo, hay un tesorero, protesorero, hay fiscales, hay síndicos, hay todos que controlan todo, y uno dice, qué bueno. ¿Respondo a los demás? Sí, hago informe para todos los seminarios de todo el mundo, mandamos los informes económicos, contables, todo, va para Italia, va para el norte de África, Marruecos, va para Alemania, va para Estados Unidos, México, va para todo, para Argentina, y uno dice, qué bueno. Entonces el Leite no es un llanero solitario. No, me encanta estar sujeto porque me hace bien, me protege, me cuidan, me trae transparencia. Pero cuando alguien quiere estar solo, uy, qué peligro. No hay quien te pueda decir nada. Jerarquicismo. Entonces, dice ahora, no trabaje tanto, Dios va a proveerle si sirve a la iglesia y a la casa del pastor, más de lo que sirve a su trabajo secular. Comienza entonces un tire y afloje con el propósito de convencer a la oveja a que dedique tiempo a servir en el ministerio. Mire que lo puse entre comillas, ¿no? Quedó entre comillas, servir en el ministerio. Conozco muchos pastores, y perdone si piso algún callo en esta hora, muchos pastores que aprovechan los hermanos de la iglesia para que le estén pintando, revocando, arreglando el baño o la cocina, y que hermanas ayuden a planchar, a cocinar, a lavar la ropa. Eso no puede ser. Bajo ningún concepto puede ser. Entiendo por qué me llamaron antes de dar el taller un pastor diciendo, no des el taller, no conviene. ¿Cómo que no conviene? Lo que pasa es que abre los ojos. No solo abre los ojos, miramos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No, hermanos. Mire, le voy a decir algo. Se puede recibir mucha bendición solo con sutileza, sin pedir. Hace 14 años atrás, yo comenzaba a pastorear en un lugar y vi que había movimiento, empezaron a preguntar, ¿qué les gusta, Leite? Esto, lo otro, y aquí, allá. Entonces yo le digo a mi esposa, Adriana, ¿qué están tramando? No, es secreto, no te podemos decir. No, decime qué están tramando. ¿Qué es lo que están? Bueno, mirá, te van a hacer una torta grande de 3 pisos. Dije, uy, se metieron todos en problemas. Todos están metidos en un gravísimo problema ahora. Entonces llamé a todos los hermanos y dije, hermanos, les agradezco. Pero si me hacen una torta de 3 pisos, estamos en un serio problema. Porque todos los meses vamos a tener que hacer torta de 3 pisos para todos. Y eso es caro, más en el balneario donde estamos, que es un lugar muy sencillo en cuanto a la economía. Ahora, si yo me hubiese callado la boca, yo recibía camisa, pantalón y torta de 3 pisos. ¿Captó lo que dije? Con una pequeña sutileza de callarme la boca, el regalo venía. Eso es lo que quiero decir, mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque con callarnos la boca ya se puede currar uno. Y uno dice, yo no pedí nada, ¿eh? ¿Quién la hizo? Los hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué era tu cumpleaños, Leite, queríamos hacerlo? Ah, bueno. A caballo regalado no se le mira el pelo. Ya está. Si tiene poco dulce de leche o mucho, no importa, que venga. Yo dije, si a mí me lo hacen, está bien. Pero eso sí, después tenemos que hacerlo a todos los hermanos. ¿Saben por qué? Porque somos todos iguales. Y esto es lo que hoy no se entiende. El jerarquicismo gospel ha hecho que el que está en cierta cumbre arriba es lo máximo de lo máximo. Y los demás son hermanitos. ¿Vieron los hermanitos chiquititos así gospel? Tipo hermanitos eunucos chiquitos así, son ustedes. Yo soy el ungido de Jehová. Somos todos iguales. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque todos los miembros se ayudan mutuamente por las coyunturas, siendo la cabeza Cristo. Después los demás somos todos iguales. Claro, hay algunos que son más mencionados que otros. Nadie habla de la glándula pituitaria, la hipófisis, pero regula las demás glándulas, crecimiento. Y bien dice la Biblia, aquellos miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Solo parecen. Y uno dice, ¿a quién le parece? A Dios no, porque Dios ha colocado en cada lugar como Él quiso. A nosotros nos parece, aquel es más, este es menos, esto es un hermanito, este es el gran siervo de Dios, y aquel es el ungido y el varón y la varona. Uy, cuántos títulos de la orden de Melquisedec, de la orden de aquí, de allá. En Argentina hay ángeles, hay patriarcas, ancianos de días. Estamos, pero rodeados. Pero rodeados, patriarcas hay, Ojo. Un poquito más. Entonces, servir en el ministerio. Si esto no funciona por las buenas, se echa mano entonces al concepto de obediencia, sumisión y sujeción. Y ahora voy a pasar a describir las palabras en el griego y qué quiere decir cada una de ellas. Con el apoyo que emana del punto número 1, tienes que obedecer al varón que Dios nos puso como líder en todo lo que Él te diga, sin preguntar. Esta idea de obediencia, cuando no es bajo el concepto bíblico, se ejerce de forma humillante, deshonesta y con un sentido de explotación a la oveja que muchas veces llega a la ignominia. O sea, al deshonor, al descrédito, a perder el respeto de los demás, realmente a lo más bajo. Este sistema abusivo ha perdido bajo el sistema piramidal el verdadero concepto de la obediencia. Los pasajes en los que se basa este tipo de control a la obediencia se hallan, y pongan atención en esto, en Romanos 13:1, 1 Pedro 5:5 y Hebreos 13:17. Sin duda que son de suma importancia y hay que ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana. Miren que este taller no es para que nosotros no estemos sujetos a la autoridad. No, es para que estemos sujetos a la autoridad pensando, razonando, cuestionando en el buen sentido de la palabra, cuestionando, como lo hacían los bereanos, como lo hacían todo el mundo en la Biblia, con buena intención lo cuestionaban. Cuestionaban no es no creer, es decir, bueno, ¿por qué causa? ¿Cuál es la razón? Si no le pueden dar una razón valedera, bíblica, entonces es un mandato arbitrario, empiece a desconfiar. Si le dicen, mira, no tenés que preguntar, vos no tenés que pensar, vos tenés que obedecer. ¿Pero por qué razón vamos a pintar esta pared? Porque a mí se me antoja, soy el pastor. Y vos no tenés que pensar, solo tenés que obedecer. Vos sos una ovejita, yo soy el ungido de Jehová. Uy, hermano, empiece a sospechar porque a partir de ahí todo mal. Entonces, miren lo que dice ahora. Solo que los líderes abusivos los leen mal y sin equilibrio debido. Por ejemplo, muy rara vez los líderes mencionan Hechos 5:29. Vamos a Hechos 5:29. Realmente muy conocido. Es mejor obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante lo que dicen los apóstoles. Pero Pedro y Juan, cuando los citó el concilio, Anás, Caifán, Juan, Alejandro, los principales, la familia, ellos dijeron algo categórico. Juzgad vosotros si es mejor o primero obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque estamos leyendo Hechos 5:29. Pero Juan y Pedro en 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Para colmo, el Sanedrín eran los encargados de juzgar y determinar. No se olviden que los sumos sacerdotes, por supuesto, cuando Jesús entra en la escena, es una mafia. Controlan en la parte religiosa y controlan la política también. Pero el sumo sacerdote, lea el Antiguo Testamento, eran los representantes de los hombres ante Dios, eran los que llevaban las ofrendas al lugar santísimo. Expiaban el pecado del pueblo, los de ellos también. Pero ahora es una mafia. Y ellos estaban para determinar, juzgar, o cribar lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y Pedro dice la palabra justa. Ustedes que están para juzgar, ¿pueden juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Y ellos se tuvieron que callar la boca, tragar las palabras y decir: Señor, usted tiene razón. Por eso quedaron maravillados. Que siendo hombres sin letra y del vulgo,
ahora ellos tuviesen esta elocuencia, pero no solo elocuencia en la parte dialéctica o semántica, sino en la profundidad de pensamiento. No pudieron hacerle nada, tuvieron que sacarlo afuera, una conferencia, a ver qué hacían. Para colmo, el paralítico que había sido sanado estaba al lado de pie, no se había ido a probar los tobillos haciendo footing, está ahí al lado, entonces no le pueden decir nada. Es una situación que ellos se pararon frente, nada menos que frente al Sanedrín, y le dijeron: mire, señores, se van a matar, maten, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a ustedes antes que a Dios. Después los apóstoles fueron todos presos de nuevo y volvieron a decir lo mismo. Hermanos, yo veo que en la Biblia estos hombres de Dios tenían muy claro lo que era servir a Dios y respetar a las autoridades. Mire que el mismo Pedro, parece hasta paradójico, ¿no? El mismo Pedro que se para frente al Sanedrín dice: señores, nosotros no vamos a obedecer a usted, vamos a obedecer a Dios. 37 años después, cuando escribe su carta, 1 de Pedro y 2 de Pedro, él escribe bajo la persecución de Nerón, bajo la persecución de los judíos dispersos por la persecución de Nerón. Entonces les escribe y les dice que tienen que estar sujetos a las autoridades. No es un anarquista Pedro, dice: no hago nada ni obedezco a nadie. Solo no se obedece cuando no está en la palabra de Dios. Pero mientras esté en la palabra de Dios, ¿qué problema está en obedecer a las autoridades de la iglesia y obedecer aún las autoridades de este mundo? Si no tocan la doctrina bíblica, yo tengo que ser el mejor ciudadano del país, respetando todas las ordenanzas municipales, siempre y cuando no toquen la doctrina. Pero mientras no toquen la doctrina, tengo que ser un buen ciudadano. Y Pedro no está defendiendo un estilo especial de gobierno, porque no lo puede hacer, porque es Nerón persiguiendo a los cristianos. Simplemente establece un principio de orden y lo dice: por causa del Señor. ¿Cómo por causa del Señor? Por causa del Señor, sí, el Señor estuvo sujeto. Pagó los impuestos, pagó el impuesto del estatero que tenía que pagar del templo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cristo nos dio el mejor ejemplo de estar sujeto a las autoridades, pero también el mejor ejemplo de estar sujeto a Dios. Yo no hago nada si el Padre no me lo permite. Él pensaba, no solo un día pensó no morir, no solo deseó no morir, se lo solicitó al Padre. Pero dijo: Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir, pero que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. Dice: mi Padre siempre está conmigo, Juan 8, porque yo hago siempre lo que le agrada. El mejor ejemplo de sujeción a las autoridades y a Dios fue el Señor Jesucristo. Y Él es mi ejemplo de vida. Él es mi ejemplo de vida. No puedo ser un anarquista en la vida. Pero cuidado cuando te someten estas palabras de estar sujetos. Sí, no pienses, no razones. No. Seguimos leyendo. Entonces Hechos 5:29, en donde se nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Jehová. Por otro lado, pocos o ninguno de ellos dedica el tiempo suficiente para analizar lo que dice, lo que en la Biblia quiere decir la palabra obedecer. Y acá viene el análisis que voy a hacer poquito de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando leen en Hebreos 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, creen que ya la hicieron solo porque así lo dice la Escritura. Pero veamos más claramente la luz del significado real de las palabras obedecer y sujetar, de acuerdo al estudio de griego y hebreo de las palabras, el estudio, ¿no? Dice, la palabra usada es un verbo que significa convencer, el verbo es peitheste. Por analogía, pacificar o reconciliar también significa confiar en, fiarse de, acuerdo, seguridad, confianza, finalmente ser persuadido. Hay que verla en el contexto, cómo se está moviendo el área de movimiento de la palabra. Estos abusadores están empeñados en ser igual a Dios y no captan el concepto de obediencia. ¿Cómo se ve? En ningún momento obedecer quiere decir que alguien da una orden y el otro la acata, escuche bien, y el otro la acata sin pensar, escuchen, sin pensar, sin preguntar, sin analizarla o juzgar si
si esa orden es correcta desde el punto de vista bíblico. Y acá está el problema. ¿Qué malo tiene de pensar, preguntar, analizar, juzgar, determinar, inclusive hasta cuestionar en el buen sentido de la palabra? ¿Qué problema hay? Si lo que yo estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios, ¿qué problema hay? Señor Leite, ¿usted me puede decir dónde está eso? ¿Cómo no? Vamos a abrir la Biblia, está en tal lugar. Ah, pensamos que era locas pasiones nomás. No. Hermano, nosotros tenemos que entender que la autoridad que tiene cada hermano, cada pastor, cada líder, es la autoridad de Dios. Y si yo no estoy en los parámetros de la palabra de Dios, yo no tengo autoridad. Por eso muchos quieren simular autoridad, porque no están basados en la palabra de Dios. Entonces simulan autoridad, quieren tener autoridad cuando no la tienen, imponen autoridad, golpean los nudillos. En una ocasión alguien golpeó los nudillos y salió el ruido en todos los parlantes por causa de que el micrófono estaba adosado al púlpito, y él golpeó el púlpito de madera y fue una caja de resonancia más la amplificación electrónica del micrófono, los parlantes, y salió boom, 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 golpeó fuerte y dice: aquí el que tiene la autoridad soy yo. Y yo, como comento siempre, a mí mismo digo: ya perdió la autoridad. En el momento de decir que tenía autoridad, ya la perdió. No tenía que golpear los nudillos, tenía que simplemente abrir la Biblia y la autoridad se la iba a dar el Señor. Seguimos otro poquito. Entonces dice: eso a los líderes no les interesa. Una de las frases más usadas por los sistemas abusivos es aquella que dice: el pastor dice que esto es una orden, así es que obedezcan y punto. No es cuestión de cuestionar, no es cuestión de tocar al ungido de Jehová, solo se tiene que obedecer. No hay que pensar. No dejemos el cerebro colgado en la puerta cuando entremos a la iglesia. Claro, no tenemos que abordar a Dios y a Cristo desde un método filosófico, porque es por fe. Pero todo mensaje es para pensar. Todo mensaje es para que pensemos, razonemos, permitamos que el Señor, la palabra del Espíritu Santo, haga la obra en nosotros. Es interesante que la primera prédica de Pablo, en el Pentecostés, comenzó con un razonamiento de horario. Porque decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es mosto. Y utiliza la palabra glucos en griego. No oinos para vino, sino glucos, que es vino dulce, embriagante. Dice: estos están llenos de mosto, están borrachos con el glucos. De ahí la palabra glucosa en griego y en español. Y Pedro dice: señores, no es vino. Puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, y el judío no bebía hasta después de las 11 de la mañana, él comienza una prédica haciéndolos pensar, razonando, diciendo: muchachos, son las 9, claro, hoy las 9 sigue con la borrachera del día anterior, digo, pero en aquel entonces no, se comenzaba a las 11. Piensa, razona, los hace pensar. Pablo está, escuche bien, Areópago. ¿Alguien sabe lo que es Areópago? No es un aeropuerto, El templo de Ares, de la muerte, de la guerra. De entrada no dio 7 vueltas para entrar, entró nomás. Y dijo: me parece que ustedes son bastante religiosos, porque tienen un Dios de repuesto allí. Lo vi que dice: el Dios no conocía. Y enseguida, ¿sabe lo que hizo? Citó el poeta Arato, que escribió un libro, un poema llamado Fenómenos, en el 3er siglo antes de Cristo. Y citó una frase del poeta Arato del 3er siglo antes de Cristo, diciéndoles a todos los griegos: ustedes son muy religiosos, pero les voy a decir algo, vuestros propios poetas también han dicho que somos descendientes de Dios. Hechos 17, versículos 28 y 29. Citó al poeta Arato. Y uno dice: ¿cómo puede hacer eso? Entonces Pablo, cuando estaba en la cárcel, estudiaba, leía, se preparaba, tenía capacidad, tenía conocimiento variado, sabía un poco de todo y de todo un poco, pero él hace razonar. Y los griegos se codeaban. Che, yo falté en esa materia, le dijo un griego al otro. Dice: ¿viste que citó el poeta Arato? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Yo no fui ese día a la clase.
pero sabe el Pablo. Después, por supuesto, expuso por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo muriese y resucitase de los muertos. No estaba predicando toda la vida poemas de los griegos, no. Los hace pensar, los hace razonar. Y uno dice, pero qué bueno. Hoy hay prédicas que justamente lo que tratan de hacer es que no pienses, que no razones nada. Y en lo posible, si abrís menos la Biblia, mejor. Entonces empezamos a contar experiencia y empezamos a orar y te largo la unción y el reiki de acá y el reiki de allá y hago así con los dedos y un montón de cosas. Y la idea es que no se despierten mucho. Que no abran mucho la Biblia no, vamos a compartir la Biblia, utilizan un versículo de trampolín, lo tocan y hablan 50 minutos sus palabras, cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no tus palabras, la palabra, Timoteo. Nosotros, queridos hermanos, como comunicadores que somos todos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Va a doler, va a molestar. Te van a llamar por teléfono para decir, no traigas ese taller porque me cortan los víveres, Y yo dije, gracias, porque esto me estimula a no solo dar el taller, sino también a subirlo a internet y que todo el mundo lo pueda ver. Seguimos un poquito más. Ahora, dice la otra frase que usan los abusivos es someter, sujetar. La palabra es hupotaseste. Hupotaseste. Hupo quiere decir debajo de, por eso habla de sujeción. Los autoritarios creen que esto equivale a que la oveja tiene que agachar la cabeza y hacer todo lo que se le mande, pues está bajo una cadena de mando que viene desde Dios, pasa por el pastor y termina con un ujier o cosa semejante y termina con los... ¿Cómo? Hermanitos. Son chiquitos. Si a mí alguien me dice hermanito, no me molesta, pero yo puedo saber qué me está diciendo en realidad. Si es una persona mayor, está bien. Si tiene mi misma edad, 29, hay problemas. Hay serios problemas. Porque algo me está diciendo el mensaje. No utiliza un diminutivo por costumbre, Algo me está diciendo, hermanito. Bueno, tengan cuidado con eso. Entonces con los hermanitos, termina con los hermanitos. La palabra someter aparece en el griego 7 veces, y acá quiero que pongan atención. 7 veces en el Nuevo Testamento. 2 se refiere a la sujeción de la esposa al marido, 1 a Dios, 1 a las autoridades del mundo, 3 a los líderes. Y ahí es donde me voy a detener. Al examinar estas últimas citas, nos damos cuenta que poseen 2 partes y no solo una como algunos líderes abusivos la quieren hacer pasar. Es decir, los abusivos toman la parte que les conviene y desechan la otra. La primera cita se halla en 1 Corintios 16:16. Os ruego que os sujetéis, ahí está la palabra griega, hupotaseste, que os sujetéis a personas como ellos, pero acá viene la cosa. ¿A quién hay que sujetarse así? ¿Quiénes son ellos? Los versículos anteriores son los que se comen los abusivos, o sea, los que no quieren escuchar. El versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El versículo 15 dice, porque ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estos son 2 requisitos, condiciones o señales que indican a quién debe darse obediencia en las cosas de Dios. No podemos estar obedeciendo ciegamente a quienes se dedican a utilizar a otros para llenar sus expectativas financieras y personales. Ahora al final del verso 16, que también se comen los abusivos, no lo hacen, dice, así también, sujétense a los que ayudan y trabajan. Un signo casi equívoco de los abusivos es que, dada su tremenda autoridad, entre comillas, sobre otros, dedican la mayor parte de su tiempo a no hacer nada, eso sí, con mucha discreción. La otra cita es Hebreos 13:17. El verbo acá cambia. Ya no es hupostaseste, sino que es peiseste. ¿Qué quiere decir? Obedecer o someter. Es otra palabra, otro verbo. Y dice así. La segunda parte del verso habla de una razón por la cual me debo sujetar a mi líder. Porque ellos
velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no groseramente ni con autoritarismo. La tercera cita es de 1 Pedro 5:5. Aquí vuelve a aparecer el primer verbo, que es hupostase. En este caso es hupotagete. Y va dirigida a los jóvenes. Esta cita es usada muy a menudo para reprender a estos e irles enseñando el camino de la obediencia. Obediencia irreflexiva. Obediencia irreflexiva. Nada de pensar, nada de cuestionar, nada de analizar, nada de mirar la Biblia a ver si lo que está diciendo es de Dios. Tenemos que mirar la Biblia. Tenemos que mirar la Biblia. De lo que nunca se habla es que estos líderes, ancianos, pastores, deben mostrar integridad para que sean objeto de respeto y sujeción por parte de los jóvenes. Los versículos 3 y 4 hablan de que los ancianos deben cuidar la grey no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos o ejemplo de la grey. La palabra ejemplo de la grey, hay una palabra muy interesante cuando dice el que preside con solicitud, dice Romanos 12. La palabra preside en el griego es proistemi, que vuelve a aparecer en 1 de Timoteo capítulo 5, que dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Que gobiernan bien. La palabra proistemi de Romanos capítulo 12 y primera de Timoteo es gobernar dando ejemplo. Yo no puedo, no me daría la cara. Con vergüenza, yo le diría a alguno de ustedes, de los hermanos que están en la iglesia donde estoy pastoreando, vengan el sábado a las 7 de la mañana a trabajar, a arreglar este baño, a pintar acá, y vos le dices qué vas a hacer. Yo voy a dormir hasta las 11. ¿Y no tendrías que venir? No, hermano, yo soy el ungido de Jehová. ¿Cómo voy a venir? ¿A hacer un trabajo de construcción? Yo estoy para cosas muy importantes, espirituales. De hecho, ustedes están con vida espiritual porque yo les doy la vida espiritual. Sin vergüenza. Yo no puedo pedirle una mano a ustedes si yo no lo hago. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Y esto es lo que los líderes no están entendiendo. Se piensa que son los dueños de la fábrica y a duras penas están desempeñando uno de los ministerios que Dios ha dado como Él quiso. Porque esto no lo ganamos. Yo como pastor no lo gané por capacidad, por esmero, celeridad, prontitud, esfuerzo. No, es un llamado de Dios. Y todos nosotros respondemos y vamos a responder a Dios. No somos superiores. Lo que cambia es la responsabilidad. Pero después, para Dios, es lo mismo el que se pone guantes con agua Kelly y lava el baño y llora, pero no por el poder de Dios, por el hipoclorito. Es lo mismo él que yo predicando el día domingo un mensaje elocuente con griego y participios y aoristos. Es lo mismo. Cambian las responsabilidades, porque el agua Kelly te puede manchar el pantalón si lo pones mal. Y yo puedo destruir una vida de por vida. Entonces cambia la responsabilidad. Pero ante Dios somos todos iguales. A mí me han dicho, casi algo cómico, ¿no? Pero me lo han dicho, cuidado, en el lugar santísimo, acá, este lugar, no entra nadie. ¡Ja! Si alguien viene para acá y toca el lugar santísimo, se muere. Se muere. Ahora, ahí sí porque están los hermanitos. Y más allá donde están los baños, cualquiera. No se necesita santidad allá. Acá sí. Acá nadie predica y nadie canta si no hay extrema santidad, unción de lo alto. Porque es el lugar santísimo. No existe eso, hermano. Eso era cuando estaba el tabernáculo. Desde el baño, la puerta, el jardín, todo es la casa de Dios. ¿Cómo casa de Dios? Después nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tiene que haber santidad siempre. Pero esta gente van manejando los piolines, de modo que el único que está atrás de este púlpito es el ungido de Jehová.
Si alguien quiere compartir una palabra, ahí abajo, Una vez me dijeron, Leite, ¿usted va a predicar o a enseñar? Yo predico enseñando y enseño predicando. Y dice, bueno, porque si va a enseñar, le ponemos una mesita abajo. Si va a predicar, el púlpito. Entonces yo agarré la mesita y la puse al lado del púlpito. Entonces, cuando enseñaba hacía acá y cuando predicaba, aplicaba, me venía para acá. Entonces, una locura. Es todo de Dios. Bueno, un poquito más. Entonces dice, punto número 4, autoritarismo o declaración de lealtad. Ahora, yo realmente creo en la lealtad mutua. Yo como pastor tengo que ser leal a usted, respetarle, amarle, cuidarle. No tengo que hablar de usted, tengo que defenderle. Yo creo en la amistad, yo creo en la lealtad, en la fidelidad a Dios y lealtad. Pero estos abusivos, estos autoritarios, ellos quieren la lealtad a Él. Entonces, que vayan a la casa, que le revoquen, que le pinten, que le hagan esto, que le den favores. Autoritarismo o declaración de lealtad. Dice así, nosotros solo tenemos la verdad. Esto se proyecta en todo sistema de abuso espiritual y quien no entienda y acepte esta visión o tal método no estará a salvo, tiene que quedarse en el sistema. Así no serán considerados rebeldes y descarriados. Yo recuerdo uno de los golpes duros que uno recibe en el Evangelio, fue de un pastor amigo, muy amigo, que cuando se enteró de un método de estos que son 2x2, 4 y por 4 por 2, 8 y todos estos sistemas que en el Señor 2 más 2 no es 4, él me dijo un día sentado en el auto mío, yo iba manejando, yo lo fui a llevar a la casa, él me dijo, mirá, Leites, Héctor, si vos no predicás sobre la visión que nosotros tenemos en la iglesia, no predicás más. Yo pensé que era un chiste, pero me lo dijo de verdad. Y yo le tuve que decir con dolor, gracias, porque ahora ya sé que no puedo ir a tu iglesia, porque yo voy a predicar la palabra de Dios, la Biblia. Pero él dice, no, nosotros predicamos esta visión que tenemos como método para ganar las almas. Y cambió, bueno, nunca más me llamó, nunca más me escribió. ¿Sabe lo que hago yo cada tanto? Lo llamo, converso. Porque el día que se dé cuenta que está equivocado, tiene un teléfono a quien llamar. No cierro la puerta. La idea es que algún día que se dé cuenta de que si te cerrás es como una secta, entonces algún día me va a llamar. Y espero que sí. Ahora, él me dijo, si no predicás la visión o este método, no predicás. De hecho, nunca más prediqué en su iglesia. No me lamenta no predicar en su iglesia, me lamenta de que era un buen pastor y resulta que ahora está en un sistema que si no se predica el sistema, ya no es Cristo, es el sistema. Cristo quedó en segundo plano, es el sistema ahora, es la visión, es esto. Entonces no sirve nada. Bueno, en el punto número A, buenas tácticas para asustar. Podrían llamar de paranoia espiritualizada. Debemos apartarnos de aquellos que no comparten el sistema nuestro para no ser perjudicados. Si te apartas de nosotros, Dios te quitará tu bendición. Quedarás expuesto al mismo Satanás y bla, 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 que te dicen que te vas al desierto, que te vas sin la cobertura, te vas en disciplina, te vas bajo maldición, te vas bajo... y la gente se va asustada. Algunos se van. En la ciudad de Paysandú yo aprendí algo que no me imaginaba. Estábamos en el campo con unos hermanos y yo como técnico en electrónica yo reparaba tiene un nombre, el pastoreo profesional, que es con electricidad, que el nombre más común es mandinga, ¿no? Entonces yo los reparaba, son 27.000 volts de continua, mucho voltaje. Entonces yo sabía que donde está el alambrado, el animal puede escuchar el zumbido de la electricidad, el sonido, usted también lo puede escuchar, y yo aseguraba hasta ese día, ninguna oveja va a tocar ni va a saltar esto. Y uno por experiencia me dijo, la oveja con hambre salta. Es hambre extrema, pero salta. Yo dije, no, el mandinga tiene 27.000 volts de continua, no salta. Y un día estábamos con él en el campo, a los pocos días por supuesto,
Y vimos que saltó una. Y cuando saltó una, saltaron todas las demás. Aquellos abusivos que levantan paredes para que no se vayan, tarde o temprano, por hambre, van a saltar. Va a demorar un poco. Van a salir raquíticas, tuberculosas y un montón de cosas por falta de alimentación, pero van a saltar. Y aquellos que levantan muros para que no se vayan, también esos muros perjudican para que la gente entre. Yo vi con mis propios ojos una oveja saltar arriba del alambrado con 27.000 volts de continua, y todas las demás saltaron por el mismo lugar porque tenían hambre. Es lógico, si no se da de comer tarde o temprano, el que quiera comer va a saltar el alambrado. Claro, son rebeldes, arriesgándose a un voltaje muy grande, pero van a comer. Entonces, punto número B, buenas tácticas para humillar. Esto se hace avergonzando en público y provoca una actitud de no querer ser expuesto o también de perder algún puesto en la iglesia. Un video que me mandaron hace poquito de estos traficantes de fe, una muchacha le dice al predicador: a mí no me vas a controlar mi mente. Nunca había visto una persona tan mala, y avergonzó en público porque le dijo que hasta había visitado a los brujos. Yo dije, no se puede enojar. ¿Cómo se va a enojar? ¿Cómo va a avergonzar en público? La mejor defensa es un buen ataque, por supuesto. Punto número C, soy el pastor y hay que hacerlo. Cuidado. Nadie cuestione mi autoridad. Puede pasar dos cosas: o será ignorado, pasamos por alto, evitándolo, borramos, lo mandamos a Bella Unión, a cualquier lado, o simplemente censurado abiertamente y le pide que se vaya a la iglesia porque no está compartiendo la visión, entonces que tome un paso al costado. La autoridad siempre se desprende de la verdad, hermanos. Tomemos como ejemplo a Moisés, que claramente demostró la autoridad como alguien que había llegado a conocer a Dios. La autoridad no era suya. La autoridad procedía de que él decía al pueblo, en forma veraz y clara, exactamente lo que Dios le decía a él. Que significa todo esto, que la autoridad residía en la verdad y no en Moisés. La autoridad reside en la palabra de Dios y no en nosotros. Y no en nosotros. Está entre recuadro allí, ¿lo ven? Exigiendo honores. Mientras menos seguro sea el líder, más importancia le dará a los títulos otorgados. Conozco un apóstol que tiene 2 años y medio de convertido. Casi apóstata es. 2 años y medio de convertido. Le voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes conocieron al hermano Humberto Colindri. Él está vivo todavía en Estados Unidos con sus 90 y pico de años. Él levantó iglesias en Estados Unidos, en México, en Uruguay. Levantó cientos de Timoteos. Cuando él parta, yo tengo que decir bajito, fue como un apóstol el viejito. Si yo lo llego a decir ahora que él está vivo, se viene a Estados Unidos y me va a dar más palo que una milanesa. Porque el tema es que él dice, hermano, yo mandé el correo, mandé por el Facebook la invitación al taller, pero también por el correo. Y le mandé a él también. Y él me escribe, al otro día me escribe, antes de ayer me escribe, y me dice, su hermano Humberto, así, su hermano Humberto va a estar orando por usted. Un tema difícil, pero siga adelante, Interesante. Su hermano Humberto. 90 y pico de años, ya uno podría decir, un super archi tremendo hombre de Dios que ha levantado cientos de Timoteo, dice su hermano Humberto. Hoy usted llega a decirle a un apóstol, hermano, córrase porque la flecha es terrible. Ahora, ¿por qué? Mientras menos seguro sea el líder, más importancia le dará a los títulos otorgados. Y finalizamos la gran salida. Vamos a Romanos 12.
esto es hermosísimo. Romanos capítulo 12 habla de renovar. ¿Saben que en el español renovar tiene una connotación de sacar un mueble y voy a renovar los muebles, saco uno y pongo otro? Y estos irán, o los regalos, o los vendo, o los pongo en el galpón del fondo, en fin. Hoy en día renovar es saco y pongo algo nuevo. En el griego, la palabra renovar no quiere decir saco lo anterior, sino que es una sumatoria de datos. O sea, usted tiene que seguir recordando Juan 3:16, Salmo 91, Romanos 3, pero seguimos sumando datos. O sea, como dijo Pablo, vamos a etapas más avanzadas de crecimiento, dejando ya las primeras palabritas del comienzo. No las borramos, todos recordamos todas las cosas. Es como un profesor de matemática. Él puede recordar, si bien sigue colocando información, él sigue recordando que 2 más 2 son 4. Él no borró atrás. En la Biblia, cuando dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación, no es que usted tiene que formatear lo viejo. Simplemente tenemos que seguir colocando buena información de la palabra de Dios. Y ese es el problema del infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico, que logra que estos sinvergüenzas, traficantes de fe, rematadores de Cristo, el mejor postor, estén controlando las masas. Porque han estudiado estudio de mercado, marketing, un montón de cosas, y logran decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una mente renovada va a captar enseguida un mensaje que no es de Dios. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es una palabra sustematizestemai, que quiere decir no tomen la forma, así como la amalgama toma la forma de la muela o toma la forma de algo. Él dice, no vayan a tomar la forma de este sistema, de este mundo, de este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos, que la palabra metamorfosis, aparece solo 3 veces en la Biblia. 3. La primera en Mateo 17, verso 3, cuando dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Esa es la primera vez que aparece la palabra metamorfosis. La segunda vez que aparece la palabra metamorfosis es aquí, Romanos 12:2. Para usted y para mí. O sea, para mí y para usted es acá esta vez. Pero la tercera vez que aparece la palabra metamorfosis es en 2 Corintios 3:18, de ir transformándonos de gloria en gloria en su misma imagen, que también es para nosotros. De las 3 veces, una es la descripción de Cristo transfigurándose en el monte de la transfiguración, como dice Elías, y las otras 2 veces, Romanos aquí 12 y 2 Corintios 3:18, es para nosotros. Ahora, ¿qué es este proceso de metamorfosis? Es cada día yo estoy poniendo información, renovación, sin sacar el Juan 3:16 o el Salmo 91, poniendo palabra de Dios. Pero hoy hay un promedio en América Latina que se está leyendo 1 minuto o 2 minutos la Biblia. Se lee una perlita pegada como imán en la heladera, o algo aquí, o en el celular una promesa. Hay que abrir la Biblia. Usted dice, no, pero yo no tengo más de esta ley. Yo tengo una tablet, tengo una laptop, tengo una netbook, tengo el celular con Android y esto. Está bien, no hay problema. Yo también tengo, también, y es bueno porque uno busca rápido. Pero no pierda nunca esto de papel. Porque aquí, en la tablet, yo intento marcar el verbo griego y no me marca. Y después cambia la imagen y queda el aoristo pegado en la cara de mi señora. Porque aparece la foto de mi señora, de fondo de pantalla. Y yo digo, mi amor, tenés cara de participio presente activo, nominativo, singular, masculino, aoristo primero. Pero acá usted puede marcar, escribir, lo lee, se gasta, ¿verdad? A veces se rompe algunas hojas, pero es del uso, no es porque anda volando. Esto es la palabra de Dios, también está en la electrónica, no hay ningún problema. Yo en mi celular también tengo Biblia, pero lo que quiero decir es, no hagamos una cábala, una patita de conejo, una ristra de ajo, una pirámide, una cindita roja de la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Tenemos que volver para que nos renueve.
No tengo que estar dependiendo de que una persona me deje contenta 2 horas el día domingo. Yo vivo feliz con mi Señor todos los días de mi vida. Y el día domingo lo que hago es recibir palabra de Dios, abrazo a mis hermanos, estamos contentos, tenemos comunión, chumeamos de lo que no están. Es un chiste. Ahora, volvamos a la palabra de Dios. Digo un chiste por el que está mirando en internet, que por ahí en Honduras no sabe lo que es chusmear. Chusmear es hablar del otro. Y no hay que hablar cuando no está. Ahora, quiero volver a Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuche bien. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra nous, que es mente, intelecto. ¿Qué es para? Gramaticalmente hablando, ¿para qué es? Propósito. Es una preposición que va con el subjuntivo y siempre indica propósito. Entonces me pide que yo me vaya transformando. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tengo que colocar palabra de Dios todos los días. Todos los días. No solo buena leña de palabra de Dios, sino también hacer ajustes en el holocausto. Siempre. Y enseguida me explica el por qué y el para qué. No es un capricho o una orden autoritaria de Pablo que dice, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se me da la gana, dice Pablo. Porque soy el apóstol. Punto y se terminó. No. Para que comprobéis. La palabra griega para comprobar es examinar, experimentar. Para, propósito. Que puedan experimentar en vivencia todos los días. Cuál sea. No debería decir cuál sea. Como profesor de griego quiere decirle que esto no es un subjuntivo. ¿Cuál es? Es un indicativo. No es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No, para comprobar cuál es hoy, tiempo presente continuo, todos los días, cuál es la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llega a ser agradable y perfecta la voluntad de Dios y renovarnos, que es en el griego quiere decir crecer desde adentro todos los días. Eso es renovar. Hermanos, no tenemos otra opción que volver a la palabra de Dios. No quiere decir que se van a terminar los falsos maestros, porque Pablo advirtió de los falsos maestros en Hechos 20. Juan advirtió, Pablo advirtió, y que en los últimos tiempos irán de mal en peor. Son amadores de sí mismos. Lea Timoteo y va a encontrar 21 características de los falsos maestros de estos últimos días. Entonces no es que se van a terminar, pero eso no tiene que hacernos que nosotros nos sigamos predicando bien la palabra de Dios. Como los bereanos. No importa quién esté adelante. No, pero es un tremendo anciano de Dios, la experiencia que tiene, fíjate esto y esto otro. Lo que sabe. ¿Sabe quiénes son los peores? Los que saben griego. Porque te versean, y como la mayoría no sabe griego, dice, ¿cómo sabe? Debe ser, Ni busco en internet. No. Y aparte, me parece que sabe. No, hermanos. Aunque no haya mala intención en mí, me puedo equivocar igual. Usted tiene que ir ahora con este taller y todos los versículos que están, que inclusive algunos no vimos, los analiza, mira, observa, anota, y después viene, el mes que viene, en el próximo taller, me dice, Héctor, algunas cositas no anduvieron bien acá. Entonces, ¿qué hago yo? Lo disciplino. Con el poder sutil de mi autoridad, lo disciplino. Bueno, y finalizamos. Dice, disfrutar de la libertad. Recibiendo la abundancia, Romanos 5. Recuperando la credibilidad. Usted puede tener problemas para confiar. Escuche, el gato que se sienta sobre la tapa de una estufa encendida nunca más volverá a sentarse sobre ella. Pero probablemente tampoco se sentará sobre la tapa de una estufa apagada. O sea que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Tal vez muchos tendrán dificultades para volver a confiar en un sistema espiritual y tal vez cueste el elemento sujeción, que es hermoso. Pero es Dios que hace la obra en nosotros. Yo quiero finalizar en estos minutitos, decir 2 o 3 cositas.
me enojé una vez cuando me habían contado unos hermanos en un lugar donde yo estoy predicando que le hicieron limpiar el bidet con excremento. Literalmente, no es una hipérbole. Pusieron excremento en un bidet para comprobar la lealtad y la fidelidad de los obreros, y 4 o 5 fueron a limpiar allí. Y dijeron, muy bien. Y le pasaban a buscar el diezmo de la casa, y a fin de año tenían que dar un doble diezmo. El diezmo de diciembre y un diezmo por ser el último mes del año. Le preguntaron, ¿usted cómo estuvo este año? Bien, gracias a Dios, el Señor me bendijo, me ayudó, cuidó a mis hijos. Bueno, usted entonces ahora tendría que tener una ofrenda especial, un diezmo especial de gratitud. Entonces, diciembre, doble diezmo. Y otras cosas más, tenían que pedir permiso para si la esposa podía tener hijos o no. Y un día yo había hecho un papelito que decía, bono, bloque, gospel. Bloque. Estábamos juntando la campaña de un bloque para hacer el templo en San Luis. Y cuando hice el papelito de 10 pesos, o sea, 50 centavos de dólar, el que podía, dije, el que pueda colaborar con 50 centavos de dólar para comprar un bloque para edificar la casa de Dios, que lo haga, de corazón y con alegría. Y se me enojaron. Leite, estás pidiendo plata. Y como me habían contado todo lo anterior, lo senté y le dije, ¿pero vos no dabas doble diezmo? Sí. ¿Y vos no limpiaste excremento en un bidet? Sí. ¿Y vos esto y esto? Y ahora porque solicito para la casa de Dios, porque no era para mi casa, era para la casa de Dios, 10 pesos están diciendo. Y yo dije, no puede ser. Y después entendí, están quemados. Están quemados. No le vaya a pedir 15 minutos de ir al pastel, porque yo no voy. Y antes vivían todo el día en la calle. Están quemados. Entonces ahora, ¿cómo es posible ahora que puedan avanzar? Por medio de la palabra de Dios. La obra no es mía, pero la palabra de Dios los va a alimentar, los va a ayudar, van a sentir lo que es el servicio a Dios incondicional, no por exigencia, no es laburo, no es trabajo, es servicio a Dios, empezar a amar a Dios, empezar a amar la obra y empezar a amar esto y esto otro. Entonces, de a poquito ahora, después de 14 años, pero de a poquito ahora van captando la idea de que se sirve a Dios de corazón. Un día me dijeron, la obra en San Luis va a juntar pasto, que junte pasto. Si no podemos levantar un bloque de corazón, no lo hacemos. Y 3 años la iglesia juntó pasto así, porque la estábamos edificando, y dije, hasta que no pongamos un bloque de corazón, no lo hacemos. Porque yo no iba a exigir. Exigir se exige en la fábrica. El pastor tiene que conducir, guiar, alimentar. Entonces yo dije, si no lo quieren hacer de corazón, no hay problema. Cuando dijeron, tenemos que terminar la casa de Dios, está lleno de pasto, dije, yo voy, a las 6 de la mañana estoy ahí. Y a las 6 de la mañana estaba ahí. Y había otro, y empezamos y terminamos. Si no se puede hacer de corazón, no se hace. Porque tenemos que aprender que no es por exigencia. Algunos me decían, Leite, pero vos sos el pastor, exigile. No se exige, se enseña. Nosotros tenemos que aprender que el Evangelio es libertad. Es para disfrutar. Es para realmente decir, es un día de culto y voy y lo hago y estoy sujeto a Dios y sujeto a las autoridades. Es bueno. Lo que estamos mirando, Gálatas 5, disfrutar la libertad. Pero hoy muchos cristianos, y espero que a partir de este taller, muchos que ven este taller puedan empezar a reflexionar y pensar y pedirle la ayuda a Dios, porque salir de estos sistemas es difícil, pero con la ayuda del Señor lo van a poder. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has regalado en esta noche de poder ver el texto bíblico, que es bueno y de mucha bendición, muchísima bendición estar sujeto a ti, a los hombres, pero pensando, razonando, cuestionando, analizando, observando y determinando lo que dice tu palabra. Es bueno, Señor, nos hace bien. Y nos hace muy bien estar sujetos, porque eso trae bendición para nuestra alma. Pero, Señor, no queremos ser ni víctimas ni victimarios. Queremos predicar tu palabra.
hacerlo con celeridad, con prontitud, hacerlo de corazón, por gratitud hacia ti, Señor, por amor. Gracias por mis hermanos en esta noche. Te pido una preciosa y rica bendición para cada uno de ellos, que tú le estés bendiciendo en sus hogares, en las familias, que estés bendiciendo las iglesias representadas en este lugar, en cada hermano, que nos des también un buen regreso a casa, guardándonos y cuidándonos. Muchísimas gracias por tu bondad. En el nombre maravilloso de Jesús.